Muy bien, hoy voy a hablarles acerca de 21 nombres de la Biblia. Repitan conmigo, 21 nombres de la Biblia. Perfecto. ¿De qué estoy hablando? Pues estoy hablando de la palabra de Dios. Ese es uno, ya vamos a ver que ese es uno de los nombres. En 2017, en Turquía se descubrió una Biblia de más de 1200 años. Yo no sé si alguno de ustedes conoce Turquía. No han ido nunca. Muy bien. Yo tampoco he ido, pero me encantaría ir. En esa iglesia antigua se descubrió una Biblia viejísima. Imagínense ustedes un libro de 1200 años. A pesar del tiempo, sus dueños la habían protegido de saqueos y de guerras. O sea que esta Biblia había pasado por un montón de cosas durante la historia. ¿Qué puede pasar? Solo piensen ustedes en 10 años, en 100 años, en 1000 años, en 1200 años. Y ese libro sobrevivió. ¿Cómo? No me pregunten. ¿Por qué tanto esfuerzo para protegerlo? ¿Por qué? ¿Cómo lograron que ese libro no fuera destruido a través de guerras, de incendios, de terremotos, de edificios que se caían, de viejos? Pues, ¿por qué tanto esfuerzo para proteger este libro? Pues sencillamente porque este era un libro que no era un libro común, sino la palabra de Dios. A lo largo de la historia, la Biblia ha recibido distintos nombres que reflejan su riqueza, su autoridad, su propósito. Hoy vamos a repasar algunos de esos nombres, leyendo sus versículos y entendiendo qué nos revela cada uno de esos nombres. Y vamos a empezar rápidamente. Tenemos 21 nombres de los cuales vamos a hablar, así que no se distraigan. Vamos con el número 1, y es el que ya mencionamos, la Biblia. Di conmigo, la Biblia. El origen viene del griego Biblia o libros, que significa libros. Originalmente biblión era la palabra en griego, que significa rollo o significa libro. Al decirlo en plural, así varios, se habla de Biblia. O sea que Biblia significa los libros. Con el tiempo el término se consolidó para designar el conjunto de libros sagrados. O sea que cuando ustedes hablan de Biblia, lo que están diciendo en griego es los libros. ¿Ok? En Apocalipsis capítulo 20, versículo 12, vamos a ver nosotros esa escritura. Apocalipsis 20, 12, miren lo que dice. Vi también a los muertos, grandes y pequeños, de pie delante del trono, y fueron abiertos unos libros, entre paréntesis, Biblia. O sea, ahí está. Si ustedes preguntan de dónde sacaron la palabra Biblia, la sacaron de la misma Biblia, de ese versículo de Apocalipsis. ¿Sí? Ahí cuando dice fueron abiertos unos libros, es la palabra Biblia, ¿ok? Y otro libro fue abierto, que es el libro de la vida. Y los muertos fueron juzgados por los que estaba escrito, por lo que estaba escrito en los libros. Otra vez ahí aparece la palabra Biblia. Cuando dice libros es Biblia, según sus obras. Aquí aparece el término griego Biblia, libros, que nos recuerda que la Biblia es una colección de libros inspirados que forman una unidad. Así que lo que tú tienes ahí no es un libro, son muchos libros, 66 libros unidos en uno solo, y por eso se le llama Biblia, porque significa los libros. Imagínense ustedes. Llamar la Biblia subraya que no es un solo libro, sino que es una biblioteca divina de 66 libros con un solo autor. ¿Quién fue el autor supremo de esos 66 libros? Dios. A pesar de que fue escrita en diferentes años, diferentes siglos, gente que no se conoció una a otra, pero fueron hombres inspirados bajo el Espíritu Santo de Dios. O sea que era imposible que todos esos hombres se pusieran de acuerdo para escribir un libro con una perfecta coherencia, como si lo hubiera escrito la misma persona. Y ¿saben una cosa? Sí lo escribió la misma persona, porque es la persona de Dios, a través de hombres inspirados. Así que ya tienen el primer nombre de los 21 nombres de la Biblia, que es el primero, que es Biblia, ¿verdad? Ok, vamos al número 2. El libro de los libros. ¿Han escuchado que le dicen así? ¿Sí? ¿Han escuchado ustedes que le llaman a la Biblia el libro de los libros? Ese es otro de sus nombres. Eso lo sacamos de ahí mismo, de esa escritura, de la escritura de Apocalipsis 20:12 que acabamos de leer. ¿Por qué? Porque ahí está hablando
de los libros. Y se abrieron los libros y se abrió otro libro. Pero el libro de los libros, el más importante, es el que contiene la palabra de Dios, es la Biblia. Entonces nace ese apodo, esa forma de decirle a la Biblia, el libro de los libros. Este nombre es muy usual, enfatiza que el libro es el número uno, el más importante, el único cuyo autor es Dios y el único que da salvación eterna. Ustedes pueden ir a la biblioteca, ustedes pueden comprar libros en Amazon, hay millones de libros ahí, pero nunca van a encontrar un libro que se asemeje ni siquiera por de lejos del poder que tiene la Biblia, porque la Biblia es la única que es la palabra de Dios. Así que el libro que tú tienes ahí en tus manos es sumamente importante. Vamos al tercer nombre que se le da a la Biblia. ¿Cuál es el tercer nombre? La palabra de Dios. ¿Han escuchado ustedes que se le llama la palabra de Dios? Veamos lo que dice en Hebreos capítulo 4, versículo 12. Hebreos 4, 12. Voy a ir un poco rápido porque por cuestiones del tiempo, pero ustedes lo pueden, yo les voy a dar una copia de esto para que ustedes se lo lleven a casa y lo estudien. Hebreos 4, 12 dice, miren, ahí está en la pantalla, la palabra de Dios es viva y eficaz. Ahí está el nombre. La palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que las espadas de dos filos, pues penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. O sea que cuando este libro se está leyendo, siente uno como que le estuviera hablando a uno. Dice, pero ¿y cómo supieron que yo estaba pensando eso? Discernieron mi pensamiento. ¿Qué es? Ese pastor sabe mucho. No, es la Biblia la que te está discerniendo a ti. Sabe los pensamientos de tu corazón. Es más cortante que una espada de dos filos, dice ahí. ¿Por qué? Porque sabe la intimidad de lo que hay en tu mente, en tu corazón, porque la escribió el mismo Dios que te hizo a ti. Por eso tú vas a sentir, cuando escuchas la Biblia, siempre vas a sentir algo especial. Vas a sentir que algo está cambiando adentro de ti. Es porque Dios la hizo y por eso se llama la palabra de Dios. La Biblia no es letra muerta, es la voz de Dios que sigue actuando hoy, penetrando en lo más profundo del ser humano. Algunas personas dicen, ay, es que ese libro tan aburrido, mejor me leo mi novela más emocionante, una mi novela romántica, porque esa tiene más emoción. Sí, te va a dar mucha emoción, solo que no te va a dar vida. La Biblia probablemente a veces es un poco difícil entenderla, pero conforme tú la vas conociendo, el Espíritu Santo te la va revelando y entonces te va dando vida, te va renovando, te va cambiando tu forma de ser. Miren, yo he conocido personas que en lo absoluto sabían nada de la Biblia y en poco tiempo, después de empezar a leerla, empiezan a cambiar y empiezan a ser transformados. Es una forma impresionante. ¿Por qué? ¿Cómo es que pasa eso? Pasa porque es la palabra de Dios. Vamos al número 4, el nombre número 4. Las Sagradas Escrituras. ¿Han oído ese nombre? Sí, le dice, vamos a leer las Sagradas Escrituras. Ese es otro nombre que se le da a la misma Biblia. En 2 Timoteo capítulo 3, versículo 15, 2 Timoteo capítulo 3, versículo 15 dice lo siguiente: desde tu niñez conoces las Sagradas Escrituras, que pueden darte la sabiduría necesaria para la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. ¿Quién estaba hablando aquí? Estaba hablando Pablo, el apóstol Pablo. ¿A quién? Le estaba hablando al joven Timoteo. Le estaba diciendo, yo sé, ¿sí?, que a ti desde chiquito, tu abuelita les enseñaba, tu mamá también tenía esa misma fe. Entonces tú desde pequeñito recibiste las Sagradas Escrituras. ¿Sí? ¿Por qué se le llaman sagradas? Pues porque provienen de Dios, porque comunican el camino de la salvación a Cristo. No son cualquier cosa. Una cosa que no tiene valor, pues tú la dejas tirada por ahí y la pierdes. Pero algo que es sagrado significa que es algo apartado, algo especial, algo con un valor muy por encima de lo demás. Se le llama sagrado. De ahí viene ese nombre, las Sagradas Escrituras. No es un nombre religioso, es un nombre que le está dando un honor especial a la Biblia. Vamos al nombre número 5 de la Biblia.
La ley del Señor es otra forma también de llamarle. Veamos eso en Salmos capítulo 19, versículo 7 en la primera parte. Ahí vamos a sacar dos palabras, dos nombres de la Biblia de ese mismo Salmo. Salmo 19, 7 en su primera parte dice: la ley del Señor es perfecta. Ahí está el nombre. La ley del Señor es perfecta. Reanima el alma. Mire, para cuando uno está desanimado, en lugar de tomarse uno un trago o tomarse uno una pastilla para que le levante el ánimo, mejor leer la palabra de Dios. Dice, la ley del Señor es perfecta, reanima el alma. El testimonio del Señor es firme, da sabiduría al ingenuo. O sea, bueno, la primera parte es la que nos interesaba ahorita, ¿verdad? La ley del Señor es perfecta, reanima el alma. De ahí viene ese nombre, la ley del Señor. Como la ley, la Biblia es la norma moral y espiritual que nos da vida y dirección. Si usted le pregunta a un abogado, mire, ¿y usted en qué se basa para defenderme en mi caso? Si usted se metiera en un lío y hay un abogado que lo está defendiendo a usted, el abogado se va a defender, lo va a defender a usted, adivine basándose en qué. ¿Qué cree usted que usan los abogados como sus herramientas? La ley. Ellos tienen libros de libros que los pobres tienen que leer y aprender en la universidad. ¿Sabe por qué? Porque ahí están todas las leyes. Y ellos le dicen, mire, la ley número 10.343 dice que usted tiene derecho. Y con eso te defienden. Pero la pregunta es, cuando nosotros estemos delante de Dios, el juez justo que juzga todas las cosas, y nos diga, bueno, a ver qué hiciste con tu vida, ¿con qué nos vamos a defender nosotros? Ahí no va a haber abogado humano que nos pueda ayudar. Pero sí, hay un abogado, se llama Jesucristo. Y Él dice que vino a cumplir la ley y a darnos la gracia para que nosotros pudiéramos ser perdonados de la ley, porque la ley nos condenaba por nuestros pecados. Pero Jesucristo nos trajo gracia y perdón. Por eso esa ley es tan importante conocerla. Nosotros no podemos ignorar la ley de Dios. Ahí está todo lo que Dios quiere que tú sepas. Es bien importante, este nombre habla acerca de eso. Vamos rápidamente al nombre número 6. El nombre número 6 que hemos seleccionado de la Biblia es el testimonio del Señor. Otro término legal, testimonio. Salmo número 19, 7, en su segunda parte, acabamos de leer el mismo Salmo. Salmo 19, 7 dice, el testimonio del Señor es fiel, da sabiduría al ingenuo. Mire usted lo que le decía hace un rato, yo he conocido gente que apenas sabe leer, porque no pudo cursar mucho el colegio, pero esas personas han aprendido a escuchar la palabra de Dios y la han aprendido hasta de memoria. Conozco una persona que se sabe todos los salmos de memoria y no sabe leer. Allá en Guatemala, una persona impresionante. Usted le dice Salmo 23, ¡pau! Le dice Salmo 23 completo. Le dice usted Salmo 1, lo dice completo. Le dice usted Salmo 150, él lo dice completo. Y no sabe leer. Alguien le leyó y él aprendió de memoria. Mira, un tipo con una sabiduría impresionante y ni siquiera sabe leer. Eso es lo que dice aquí. Dice, el testimonio del Señor es fiel, da sabiduría al ingenuo. Si nosotros somos a veces un poco ingenuos en la vida, ¿verdad? Esas cosas que no sabemos y caemos de ingenuos, la palabra de Dios nos quita lo ingenuo. La palabra de Dios nos da sabiduría. Por eso se llama el testimonio del Señor. Es porque Él está atestiguando las cosas. Me recuerdo cuando dice el testimonio del Señor, me lleva inmediatamente a cuando estaba hablando Dios con Job y le estaba diciendo, ¿y tú dónde estabas cuando yo fundé los mares? ¿Y tú dónde estabas cuando yo formé los ríos? ¿Y tú dónde estabas cuando yo hice los montes? O sea, como diciéndole con su sabiduría, yo soy testigo de cuando la tierra fue hecha. ¿Estabas tú ahí? No, Señor. Bueno, ahí le estaba dando Dios a Job, quitándole la ingenuidad y le estaba dando sabiduría. La palabra de Dios nos saca de la ingenuidad, de la ignorancia y nos mete a ser sabios, pero no sabios en lo terrenal, sino sabios según Dios. Por eso el testimonio del Señor es un buen nombre de la Biblia. Testimonio implica que Dios mismo da fe de quién es Él y cómo actúa. Es confiable para todo aquel que lo recibe. O sea, si tú preguntas, pastor, pero ¿cómo hago yo para conocer a Dios? ¿Quién me dice a mí cómo es Dios? Dios mismo te lo dice cómo es Él. ¿Dónde? Ahí. Por eso se llama ese libro que tú tienes,
Se le llama el testimonio del Señor. Ahí en tus manos lo tienes. Es el testimonio de Él mismo para ti, para que no haya intermediario y tú puedas conocerlo directamente. Por eso tienes que abrir más seguido tu Biblia. El séptimo nombre, los mandamientos del Señor. Otra forma como se conoce a la Biblia. Los mandamientos del Señor. ¿Cuántos vieron la historia de Moisés? ¿Cuántos han visto en Semana Santa esa historia? Qué bonita, ¿verdad? Cuando se abre el mar rojo y los caballos, y después se cierra y todos los caballos y los carruajes se mueren, los egipcios, y ahí está Moisés con su gran vara, y el Señor y también cuando se sube al monte y hay un montón de rayos y Dios le da las tablas de la ley. Ahí están los mandamientos del Señor. De hecho, la película famosa se llama Los 10 Mandamientos. La semana pasada hablamos de los 10 mandamientos, de cómo Dios le dio esos mandamientos a Moisés. Por eso se le llama así a la Biblia, los mandamientos del Señor. El libro que tú tienes ahí son los mandamientos del Señor. ¿Qué es un mandamiento? Es como cuando tú le dices a tu hijo, por favor, cuando termines tu cena, vas a lavar tus platos y los vas a guardar en su lugar. ¿Qué hiciste? Le diste un mandamiento. Que te haga caso son otros $10, ¿va? Pero la cosa es que uno da mandamientos. Igual, Dios da sus mandamientos, y saben una cosa, las cosas importantes Dios siempre las deja por escrito. Para que tú no digas, es que se me chispoteó, es que se me olvidó, es que nadie me dijo, es que a mí nadie me contó. Bueno, te va a decir Dios, ahí te lo dejé por escrito. ¿Te recuerdas que te regalaron ese libro? ¿Te recuerdas que lo tenías allá en el sótano guardado? ¿Te recuerdas que nunca lo abrías? Bueno, ahí estaban mis mandamientos. Los mandamientos de Dios es lo que Dios quiere que tú hagas con tu vida, y por supuesto Él desea que tú los obedezcas. Son instrucciones que iluminan nuestra vida, alejando de nosotros la confusión moral y la confusión espiritual. ¿Cuánta confusión moral hay hoy en día en esta tierra? ¿Saben por qué? Porque la gente ignora los mandamientos del Señor, pero tú no los ignoras, tú los estás aprendiendo. Vamos a poner una pausa a los nombres de Dios y vamos a ver lo que dice D.L. Moody, una cita del autor D.L. Moody. Dice, la Biblia no nos fue dada para aumentar nuestro conocimiento, sino para cambiar nuestra vida. Hay gente que dice, no, yo me voy a llenar de conocimiento, voy a comprar muchos libros, y tienen una estantería llena de libros, y me voy a volver un sabio. No, Dios no te dio la Biblia para que tú te llenes de un montón de conocimientos en tu cabeza. No, Él te dio la Biblia para cambiarte. Él me dio la Biblia a mí para cambiarme. Es la única forma como yo podía cambiar. Es la única forma como tú vas a poder cambiar y mejorar. No va a ser a través de ningún método humano, sino va a ser a través de la palabra de Dios. Eso es lo que D.L. Moody nos dice. Sigamos con los nombres de Dios. ¿Cuántos están aprendiendo? Muy bien, vamos al número 8. Los juicios del Señor. Ese es otro nuevo nombre que como podemos conocer a la Biblia. Los juicios del Señor. ¿Dónde está eso, pastor? Salmo capítulo 19, versículo 9. Salmo 19, 9. Dice, los juicios del Señor son verdaderos. Todos ellos son justos. O sea que Dios es un juez justo. No es como los jueces malos, terrenales, que a veces condenan al que es inocente y a veces dan por inocente al que es culpable. Dios no es así. Dios juzga justamente. Él es recto en sus caminos. Los juicios del Señor son verdaderos. Todos ellos son justos. Si alguna vez tú has dicho, Señor, no es justo lo que me está pasando porque yo soy buena gente, yo no le hago mal a nadie y hasta buena gente soy, hasta generoso. No, hermano, perdóname, con todo respeto, pero dice la Biblia que no hay bueno ni aún uno. Que todos somos pecadores, que cada quien se apartó por su lado. Todos traicionamos al Señor. ¿Sabe usted que Jesucristo padeció por los pecados de todos nosotros ahí en la cruz del Calvario? O sea que tú contribuiste con tu poquito de pecados y yo también contribuí con mi otro buen poquito. Todos los seres humanos. Eso significa entonces, hermano, que nosotros tenemos que entender que Dios no es injusto. Que lo que nos ha pasado, si te ha pasado algo malo, no ha sido injusticia. No. Simple y sencillamente necesitamos al juez justo de nuestro lado para que nos saque adelante. Si fuera por justicia, hermano, si nos cobran hoy todos los pecados que hemos cometido, seríamos condenados eternamente. Pero Dios es un juez justo y nos dio un abogado
para sacarnos adelante se llama Jesucristo, el cual no nos condena, el cual nos da buenas noticias de salvación. Esa es la buena noticia que te tengo esta noche. Hay noticias de salvación. Aunque haya un juez justo, también hay un abogado justo que te saca adelante, se llama Jesucristo. No lo olvides, por favor. Sigamos. Entonces, ¿cómo se le conoce a la Biblia? Como juicios del Señor. Muy bien, vamos a la número 9. Otra forma rara de nombrar la Biblia. Los preceptos del Señor. ¿Alguien usa esa palabra hoy en día? Precepto. Le dije a mis hijos mis preceptos. Nadie entiende, ¿verdad? Bueno, preceptos significa lo mismo que mandamientos, ¿sí? Que son órdenes, pues, ¿sí? Salmo 19:8. Dios dejó todas sus órdenes por escrito, mis hermanos, para que no las ignoremos. Salmo 19:8. Salmo 19:8. Dice, los preceptos, le hace mandamientos, ¿verdad?, del Señor son rectos, traen alegría al corazón. Hermano, la gente busca erróneamente alegría en tomar cerveza, la alegría en ponerse a bailar, la alegría en comprarse un carro nuevo, la alegría en vestirse con ropa cara, la alegría en conseguirse un novio, una novia. Pero le voy a decir una cosa, todas las alegrías terrenales duran poco tiempo, rápido se le van a uno. ¿No le ha pasado a usted? Cuando es su cumpleaños, ¿cuánto le dura a usted la alegría del cumpleaños? Un ratito. En lo que la gente llega, se come todo, se va y encima todos lo critican por lo que dio. Entonces usted dice, bueno, pues, ni quedé bien y hasta un poco más infeliz fue, pero yo traté de ser feliz celebrando mi cumpleaños. Hermano, todas esas cosas terrenales no nos dan alegría. Lo que nos da la verdadera alegría al corazón son los mandamientos de Dios. ¿Por qué? Porque Dios te dice cosas buenas, cosas que son para tu edificación. Si Él te dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu mente, lo que te está diciendo es algo bueno. Te está diciendo, tú fuiste hecho para mí, tú fuiste hecho para amarme a mí, y cuando no me amas no eres feliz, eres infeliz. Pero si me aprendes a amar, vas a ser feliz. Es lo que Dios nos está diciendo, es bien sencillo, pero nosotros no queremos a veces comprenderlo. Por eso dice los preceptos del Señor. Estos son principios, son los preceptos, los mandamientos son principios firmes que ordenan la vida y nos conducen al gozo. Alguien podría preguntar, ¿pero qué es eso de principios? Yo no entiendo eso. Bueno, le voy a decir, por ejemplo, un principio que se cumple siempre. El que hace mal va a recibir mal. ¿Ese es un principio, sí o no? Si usted se porta mal, ¿qué le va a pasar? Algo malo. Eso funcionó hace 1000 años, hace 4000 años, hace 10,000 años. Y va a funcionar dentro de otros 100 años, dentro de 1000 años. ¿Por qué? Porque es un principio. Todos los principios se mantienen siempre. No importa lo que pasa, siempre se mantiene. ¿Usted quiere ser una persona de principios? Lea la palabra de Dios. Ahí va a encontrar los mejores principios para su vida, ¿sí? Eso es lo que Dios nos da a través de sus preceptos. Muy bien, número 10. Número 10, vamos por el nombre número 10 de la Biblia. Hay otra forma de llamar a la Biblia que es las Santas Escrituras. Se parece un poquito a uno que ya vimos. Romanos capítulo 1, versículo 2. Ahí está ese nombre. Romanos 1:2 dice que Él ya había prometido por medio de sus profetas en las Sagradas Escrituras. Está hablando a algo que prometió Dios a través de los profetas. ¿Dónde? En el libro que usted tiene ahí que se llama Las Sagradas Escrituras. Ahora estás aprendiendo un montón de español, ¿ya viste? Un montón de vocabulario nuevo. El español es tan rico, tiene tantas expresiones. Estamos aprendiendo 21 formas de llamar a la Biblia. Imagínese usted qué rico es nuestro lenguaje. Resalta este nombre de las Santas Escrituras resalta su carácter santo, apartado de lo común y con autoridad eterna. A ver, ¿alguien acá me puede explicar qué significa santo? Uno rápido lo relaciona con religión, ¿verdad? Y no. ¿Sabe qué significa santo? Significa apartado. Por ejemplo, usted en la refri, ¿cómo le dicen ustedes? La nevera.
usted pone una comida que es suya, usted la compró para usted, y usted trabajó, y usted lleva todo el shopping y dice, aquí comen mis amores, coman todo lo que traje, todo es de ustedes, solo hay una cosa que es mía, ¿sí? Este es mi gusto personal, y usted lo deja ahí apartado, y hasta le pone una cinta y le pone usted ahí su nombre, no tocar. ¿Y qué es lo primero que hacen los niños? Tocar, exactamente lo que dicen en nota que... ¿Saben qué es eso? Que usted apartó algo. Está apartado. Es santo. Ay de aquel que lo toque. Eso significa. Igual, Dios tiene cosas apartadas, personas apartadas. Para él dice, este no es para pecar, este es para que me sirva. Esta es una persona santa. ¿Sabes que eso es lo que Dios quiere para ti? Dios dice, no, esta persona yo no quiero que peque, yo no quiero que se destruya, yo no quiero que viva infeliz. No, esta persona yo la quiero para que sea feliz. Yo la quiero apartada, la quiero para mí, la quiero a esta persona llena de mi conocimiento, sabia, próspera. Así te quiere Dios a ti. Santo, apartado significa. ¿Ya te diste cuenta? Por eso se llaman las santas escrituras. ¿Por qué? Porque esto no se puede revolver con las cosas, los demás libros. Esto es distinto, esto es aparte, ¿sí? Esto me encanta, resalta su carácter santo, apartado de lo común, con autoridad eterna. Vamos al nombre número 11, la palabra de verdad. ¿Cuántos han escuchado que le llaman así, la palabra de verdad? ¿Quieres verlo dónde está? Segunda Timoteo capítulo 2, versículo 15. Segunda Timoteo 2:15 dice, procura con diligencia presentarte ante Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse y que usa bien la palabra de verdad. ¿Cómo quiere Dios que sean sus hijos? Gente que conoce su palabra para que la use bien. ¿Cuál? ¿Que use bien qué? Que use bien la palabra de verdad. Por eso estás tú esta noche acá aprendiendo la palabra de verdad. De tal manera que la gente no te diga a ti, te cuente, porque a lo mejor te miente, sino que tú vas a decir, no, espérese, yo ya leí eso, yo conozco, a mí no me va a decir usted cualquier cosa, yo, mire, aquí está, yo conozco la palabra de verdad, eso es la Biblia, por eso se le llama así. Subraya que la Biblia no engaña, ni se contradice, es verdad, que nos guía en una rectitud en nuestra vida. ¿Cuántos quieren una vida de rectitud? Bueno, necesitas conocer la palabra de verdad, así se le llama. Muy bien, vamos a poner una pausita a estos nombres y vamos a ver qué dice Charles Spurgeon, un predicador muy famoso, antiguo. Dice, no hay otro libro que pueda transformar tanto a una nación como la Biblia lo ha hecho. ¿Creen ustedes que algo podría cambiar a Estados Unidos en este momento? Y ustedes dijeran, ¿será posible que este país cambie, que sea mejor, que no haya el odio y la destrucción que hay? Miren ustedes ese asesinato que pasó esta semana, qué terrible, ¿verdad? De un hombre que defendía valores conservadores, de un hombre que estaba promoviendo cosas distintas, y por el odio alguien lo mató. Una toma terrible ese asesinato, y dice, no, pero ¿cómo? ¿A qué vamos ahora? Esto se va a poner peor, esto está terrible. ¿Qué es lo que puede detener esa actitud tan terrible en el ser humano? Hay una cosa, la palabra de Dios. Una persona que se mete a la palabra de verdad es una persona que se transforma de una persona mala a una persona buena, de una persona dura en su corazón a una persona amorosa, de una persona ignorante a una persona sabia, de una persona egoísta a una persona generosa, de una persona que andaba solitaria a una persona que ahora anda rodeada con más personas. O sea, cambia la naturaleza del ser humano. Por eso Charles Spurgeon dice, no hay libro que pueda transformar tanto una nación como la Biblia lo ha hecho. Si ustedes han visto naciones, ¿saben ustedes que esta nación es próspera por una sencilla razón? Que esta nación fue fundada con principios bíblicos, ¿sabían ustedes? Los famosos peregrinos del Mayflower eran gente que vino de Inglaterra, se establecieron aquí, y ¿sabe qué traían ellos como su principal valor? La Biblia. Fundaron esta nación. Si usted ve la constitución de esta nación, usted va a ver que está fundada en la Biblia. Tremendo. Que ya se torció y que va por otros lados, son otros $10, ¿verdad? Pero ojalá
Por eso dice ahí en los billetitos, in God we trust, en Dios confiamos, dice ahí. Pero ya no sabe uno ni en qué Dios están confiando, ¿verdad? Si esta nación vuelve al Dios de la Biblia, esta nación va a estar bien. Si esta nación se aparta del Dios de la Biblia, esta nación va a estar mal. Si tú en tu casa te conviertes al Dios de la Biblia, vas a estar bien. Si tú te apartas del Dios de la Biblia, tú vas a estar mal. Sigamos con los nombres. Número 12, la espada del Espíritu. Este es otro nombre de la palabra de Dios. Efesios capítulo 6, versículo 17. Efesios 6, 17 es el respaldo para esto. Mire usted lo que dice. Cúbrase con el casco de la salvación. Esgriman la palabra del Espíritu, que es la palabra de Dios. Ahí está claro. Pablo está dando algunas instrucciones de como que uno se vistiera como un soldado con una armadura y a cada cosa le pone un nombre. Pero cuando llega la parte de la palabra, ese libro que tú tienes, Pablo lo compara con una espada. O sea, un guerrero antiguo tenía toda su armadura, pero tenía un arma con la cual podía matar, con la cual se podía defender su vida. Esa es la que Pablo le llama la espada del Espíritu. ¿Cuál es la espada del Espíritu? La palabra de Dios, la Biblia. Dios te da un arma para que tú te defiendas. Cuando Jesucristo se confrontó con Satanás en el desierto y lo quiso destruir, ¿sabe usted con qué se defendió Jesús? Él estaba sin nada en un desierto, ayunando 40 días, no tenía nada ni nadie. ¿Y saben con quién se defendió delante del diablo? Con la espada del Espíritu, con la palabra. Satanás le dijo, si de verdad tú eres el Hijo de Dios, poniéndolo en duda, si de verdad Dios te ama, ¿por qué no le pides a esas piedras que están ahí que se conviertan en pan? Y te las comes. Porque él sabía que tenía 40 días de no comer. Imagínense ustedes, dice que después de 40 días Jesús sintió hambre. Y Satanás, sabiendo eso, le dijo, si de verdad eres el Hijo de Dios, pide a esas piedras, dile a esas piedras que se conviertan en pan y te las comes. Una buena idea, ¿verdad? Pero venía de Satanás, no es buena. Y entonces Jesús, ¿qué hizo? ¿Cómo se defendió Jesús? Le citó la Biblia y le dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¡Wow! Ese es el verdadero pan el que tú tienes ahí. Esa es la espada con la que se defendió Jesús. Por eso a la Biblia se le ponen tantos nombres, porque es un libro maravilloso que te da la defensa cuando tú tengas un momento difícil, cuando tú tengas un momento donde no sepas qué hacer. La Biblia te va a hacer esa espada del Espíritu que te va a sacar adelante. Muy bien, vamos al número 13. Nombre número 13, el libro del Señor. Así se le llama también, libro del Señor. Eso está escrito en Isaías capítulo 34, versículo 16. Yo estoy seguro que ustedes nunca habían oído tantos nombres de la Biblia. Hoy los están aprendiendo. Isaías capítulo 34, versículo 16 dice, investiguen en el libro del Señor y lean si alguno de ellos faltó. Pero no faltó ninguno de ellos ni su compañero, porque así lo ordenó su boca y lo reunió su espíritu mismo. Está hablando de Dios ordenando las cosas sobre esta tierra, ordenando las criaturas de esta tierra. Dice que no faltó ninguno de ellos. ¿Por qué? Porque así lo dice el libro del Señor. ¿Quieres tú saber la verdad? ¿Quieres saber la historia de la humanidad? ¿Quieres saber tú hacia dónde va en el futuro la humanidad? Ahí está, en el libro del Señor. Cuando tú conoces eso, tú sales de la ignorancia y tú empiezas a ser una persona sabia, porque es el libro del Señor. Vamos al siguiente. Número 14. El libro de la ley. Esta es otra forma de decirle al libro que tienes ahí. El libro de la ley. Josué capítulo 1, versículo 8. Miren, muchos evangélicos conocen Josué 1.9 de memoria. ¿Sí? Muchos cristianos saben qué es lo que dice Josué 1.9, ¿sí o no? ¿Ah? ¿Se recuerdan? Josué 1.9 es bien famoso. Esfuérzate y sé valiente. O sea, el Señor nos hace retroceder un versículo ahora. Josué 1.8, ese no lo conocen muchos, miren lo que dice. Procura que nunca se aparte de tus labios este libro de la ley. Está hablando Dios a Josué, a ese gran líder que ganó 33 batallas en todo su ministerio. Nunca perdió una sola de sus batallas. Un guerrero tremendo.
Procura que nunca se aparte de tus labios este libro de la ley. Medita en él de día y de noche, para que actúes de acuerdo con todo lo que está escrito en él. Así harás que prospere tu camino y todo te saldrá bien. ¿Cuántos quieren prosperar en su camino? ¿Cuántos quieren que todo les salga bien? Yo te digo lo que le dijeron a Josué: apréndete ese libro, medita en ese libro, porque ese libro es el libro de la ley. Tú necesitas saber cuál es la ley de Dios, lo que rige el universo. ¿Cuántos conocen la ley de la gravedad? ¿Alguien conoce aquí la ley de la gravedad? ¿Sí? Súbase al techo usted sin ningún lazo y camine por la orilla y va a conocer la ley de la gravedad. ¿Sí? ¿Verdad? Rapidito la reconocemos. Flangán, se cae uno y uno dice: uy, cómo duele caerse, me quebré el pie. Ya conocí la ley de la gravedad. Pero ¿y las leyes de Dios las conoces? Cuando te pasa algo malo, ¿sabes por qué te pasa? Si tú conoces las leyes de Dios, tú vas a decir: eso me pasó por tal cosa. No, yo me voy a cuidar ahora. Yo ya no voy a... Es como cuando tú dices: ya no voy a caminar en un techo sin protección porque me voy a caer. Igual, cuando tú conoces la ley de Dios, aprendes a protegerte, porque conoces sus leyes. ¿Me explico? Muy bien. Número 15, la palabra de vida. Este es otro nombre de la palabra de la Biblia, la palabra de vida. Filipenses capítulo 2, versículo 16. Filipenses 2, 16, veámoslo rápidamente. Dice: aferrados a la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido ni trabajado en vano. Miren, muchas veces nosotros trabajamos en vano. Solo sacamos lo del día para pagar deudas, para pagar biles, y seguimos como que no avanzamos, como que estamos estancados. Sentimos como que estamos trabajando en vano a veces. ¿No siente usted eso a veces? Bueno, usted necesita la palabra de vida, porque si usted se aferra a la palabra de vida, en el día de Cristo usted se va a poder gloriar y usted va a decir: yo no corrí la carrera en vano, porque yo conocí, trabajé a través de la palabra de vida. Cuando usted conoce la vida suya a través de los ojos de Dios, a través de su palabra, usted no camina en vano, usted aprovecha los días. Usted sabe lo que está haciendo. Pablo dijo al final de sus días: he peleado la buena batalla, he ganado la carrera de la fe. Sufrió mucho Pablo, tuvo muchas pruebas, pero este hombre sabía lo que estaba haciendo, estaba aprovechando bien el tiempo. Él le decía a Timoteo, aprovecha bien los días, bien el tiempo, porque los días son malos. Hoy estamos viviendo tiempos malos, necesitamos aprovechar bien el tiempo. Lo que tenemos que hacer nosotros es conocer esa escritura, esa palabra que nos hace nosotros pensar en una manera distinta. Vamos al siguiente. Número 16. Otra forma de conocer la Biblia es el Evangelio. ¿Ha escuchado usted esa frase? El Evangelio. ¿De qué está hablando el Evangelio? Está hablando de la Biblia. Es lo mismo. Romanos capítulo 1, versículo 16. Mirémoslo rápidamente. Romanos 1, 16. Miren lo que dice ahí. Romanos 1, 16 dice: no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación de todo aquel que cree. En primer lugar, para los judíos y también para los que no son. ¿Cuántos son judíos acá? Nadie. ¿Y los que no son? Todos. Para nosotros también es la promesa. Si creemos. ¿Sí? No me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. ¿Cuántos quieren ser salvos? Hermano, yo quiero ser salvo. ¿Cómo soy salvo? A través del Evangelio. ¿Qué significa la palabra Evangelio? Viene del griego, que significa buenas noticias. Usted prende la televisión en la mañana y ¿qué le dan? Puras malas noticias. Pone la televisión en la noche y ¿qué le dan? Puras malas noticias. Pero cuando usted abre la Biblia, ¿qué encuentra? Buenas noticias. Eso se traduce Evangelio. ¿Sí? Eso significa, así se le llama a ese libro que usted tiene ahí, Evangelio, las buenas noticias. ¿Quieres buenas noticias? Abre tu Biblia y aprende, y vas a ver que hay noticias de salvación para ti. Aquí tengo otra cita de autor de Stanley Horton. Dice: la Biblia entera da testimonio de Cristo, y Cristo da testimonio de la Biblia. O sea,
el uno al otro se amparan. Siempre la Biblia está, desde el Antiguo Testamento está hablando del Mesías, que va a venir un Mesías, va a venir un Mesías. Luego, a la mitad de la Biblia, aparece Mateo, Marcos, Lucas, Juan, los 4 evangelios. Hablan de la historia de Jesús, del Mesías que vino. Y luego, si usted se va a Apocalipsis, le habla de que va a venir de regreso por segunda vez el Mesías. ¿Quién es el Mesías? Jesucristo. ¿Qué significa eso? Significa el ungido por Dios para la salvación de los hombres. La Biblia entera da testimonio de Cristo. Cristo da testimonio de la Biblia, de la palabra de Dios. Muy bien. Ya vamos llegando al final. Nombre número 17. A la Biblia también se le llama la verdad. Ese es otro de los nombres de la Biblia. Veamos. Juan 17, 17. Evangelio según San Juan, capítulo 17, versículo 17. ¿Qué dice ahí? Dice, santifícalos en la verdad. Tu palabra es la verdad. Hermano, ¿cuánto quisiéramos nosotros saber la verdad y nadie nos la dice, verdad? Dice, ay, es que solo mentiras le dicen a uno, todo el mundo lo manipula a uno. No, 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 no te dejes manipular, lee tu Biblia, ahí está para ti. No hay intermediario, léela. No es producto de una religión, es Dios mismo quien escribió ese libro. Tú lo estás aprendiendo hoy. ¿Quieres saber la verdad? Conoce tu Biblia, lee tu Biblia. Ahí dice, y conocerán ustedes la verdad, y la verdad los hará libres, dijo Jesús. Cuando yo conozco la verdad, yo soy libre. Cuando yo ignoro la verdad, yo estoy atado, estoy encadenado, estoy preso. Yo necesito la verdad. La Biblia no contiene partes de la verdad. Es la verdad absoluta que nos santifica. Vamos a la número 18, otro nombre de la Biblia. La palabra de Cristo. A ver, Colosenses capítulo 3, versículo 16. Colosenses 3, 16. ¿Cuántos están aprendiendo? Colosenses 3, 16 dice, la palabra de Cristo habite ricamente en ustedes. Instrúyanse y exhórtense unos a otros con toda sabiduría. Canten al Señor salmos, himnos y cánticos espirituales con gratitud de corazón. Es lo que hacemos cuando nos reunimos aquí. Cantamos canciones de gratitud a Dios, lo levantamos, lo adoramos y aprendemos de la palabra de Cristo. Esto es lo que nos ordena la palabra. La palabra de Cristo es uno de los nombres del libro que tienes en tus manos. ¿Por qué? Porque Cristo vino a hablar lo que el Padre le envió, de Mateo hasta el Evangelio según San Juan, 4 libros que te van a poner a veces en letras rojas lo que Jesús dijo. Ahí vas a encontrar toda la historia de Jesús y sus palabras. Por eso se le llama a la Biblia la palabra de Cristo. Muy bien, vamos al número 19. El libro de la verdad. Se parece a lo que ya vimos, pero es distinto. El libro de la verdad. Dice en Daniel capítulo 10, versículo 21. Daniel fue un profeta tremendo que sobrevivió en las cortes de como 4 reyes. Se morían los reyes y él seguía en la corte. Se moría otra vez otro rey, él seguía en la corte. Un hombre que siempre estaba en lugares excelentes, un asesor, un profeta de Dios. Daniel, un hombre tremendo. Hay un libro en la Biblia que se llama así, Daniel. Dice en Daniel 10:21, aparte de Miguel, el príncipe de ustedes, nadie me ayuda contra ellos. Pero yo voy a revelarte lo que está escrito en el libro de la verdad. Ahí hay un diálogo donde están hablando con Daniel y le están hablando que hay una guerra espiritual. Y por él era un profeta, él miraba ángeles, él miraba cosas tremendas. Él vio como el Apocalipsis que vio Juan. Daniel vio hacia el futuro como un profeta. Y aquí en este versículo dice lo que está escrito en el libro de la verdad, haciendo una referencia a la Biblia. Así se le llama en Daniel, el libro de la verdad. Tú puedes tener 1,000,000 de libros en tu casa, pero hay un libro de la verdad, que es la Biblia. Presenta la Biblia como un registro fiel de la voluntad divina y de la historia que Dios controla. Y vamos al número 20. Nombre número 20 de la Biblia. Las escrituras de los profetas. Esa es otra forma de conocerlo. Las escrituras de los profetas. Veamos, Romanos 16:26. Ya vamos entrando al final. Romanos 16:26.
Mire lo que dice acá, ponga atención. Pero que ahora ha sido revelado por medio de las escrituras de los profetas, y que de acuerdo al mandamiento de Dios eterno se ha dado a conocer a todas las naciones para que obedezcan a la fe. ¿Cómo le llama la Biblia aquí? Las escrituras de los profetas. Ahí se han dado a conocer los mandamientos, dice. ¿Y por qué los profetas? Pues porque si tú abres tu Biblia y ves en el Antiguo Testamento, vas a encontrar un montón de profetas. Vas a encontrar a Daniel, vas a encontrar a Isaías, vas a encontrar a Ezequiel, vas a encontrar a Habacuc. Hay un montón de profetas. Y hay un último profeta en el Nuevo Testamento. El último y más grande de todos los profetas. El primo de Jesús, llamado Juan el Bautista, que está en los Evangelios. Ahí, por eso se le llama el libro de los profetas. ¿Ok? Vamos con el número 21, ese sea el final. Con este terminamos. No se me duerma. 21, la palabra de vida. La palabra de vida. ¿Dónde está eso escrito, pastor? Primera carta de Juan, capítulo 1, versículo 1. Último versículo que leemos hoy. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que contemplamos y palparon nuestras manos tocante a la palabra de vida. Ahí donde dice palabra, está entre paréntesis el verbo. Cuando en la Biblia habla de el verbo, la palabra está hablando de Cristo mismo. En otras palabras, Cristo, cuando nació en esta tierra, es la encarnación misma de la verdad. Por eso se le llama el verbo de Dios. Juan lo habla en Juan capítulo 1, versículo 1, dice, en el principio era el verbo y el verbo era Dios y el verbo era con Dios. Está hablando de Jesús mismo. ¿Por qué le llaman la verdad? ¿Por qué le llaman la palabra? Porque Él es la palabra. Cuando Él dijo, por su palabra, dijo, sea hecha la luz, ¡pam! Explotó algo y la luz fue hecha. Cuando Él dijo, apártense la luz de las tinieblas, y entonces fue la noche y fue el día. Cuando Él dijo, apártense las aguas de las tierras, y entonces surgieron los continentes, surgió el mar. Cuando Él dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, varón y hembra lo creó, dice. ¡Wow! Con su palabra. Él todo lo creó con su palabra porque Él es la palabra. Por eso es que el libro que tú tienes en las manos es un libro vivo. ¿Saben ustedes que es el libro más quemado y perseguido en la historia? ¿Saben ustedes que los nazis hicieron montañas de Biblias para quemarlas? Quisieron desaparecer del mapa la Biblia. Muchas veces la humanidad ha tratado de desaparecer la Biblia. ¿Y saben qué ha pasado? Más se multiplica. Más idiomas, se traduce a más idiomas, se multiplican. Miren, en español usted puede encontrar por lo menos unas 3,000 versiones de Biblia. Es una cosa impresionante para que usted no diga, yo no tuve la oportunidad de tener una Biblia. ¿Sabe usted que en los países donde persiguen a los cristianos, la gente no puede tener una Biblia? Que los matan, los meten presos, y que la gente arranca páginas y ahí las llevan, y cuando se topa con otro cristiano le dice, ¿tú qué tienes? Yo tengo Mateo 3, ¡oh! Te lo cambio por Hebreos 2, ¡oh! Y se lo cambian, porque ya se lo saben de memoria. Y nosotros tenemos la Biblia completa. ¿Y qué hacemos con ella? Guardadita. No esperemos que venga persecución a Estados Unidos al Evangelio. Ahora que tenemos libertad, usemos nuestra libertad para esa palabra de vida, como le llama Primera de Juan capítulo 1. Aquí se presenta como una palabra encarnada en Cristo, que comunica vida en lo personal y en lo eterno. Y termino con una cita de A.W. Tozer. Dice, la Biblia es el único libro cuyo autor siempre está presente cuando se lee. Yo no sé cuánto, hoy le preguntaba a mi esposa quién es el que inventó los cameos. Yo no sé quién sabe qué es un cameo. ¿A ustedes les gustan las películas? Ustedes han visto las de los superhéroes, por ejemplo Spider-Man. ¿Saben ustedes quién fue el que dibujó esos muñequitos en los años 50? ¿Conocen a Stan Lee? Un señor de bigotes y con lentes. Stan Lee fue el que inventó Spider-Man, Superman, todos esos. Y entonces, en las películas modernas que hicieron,
de Spider-Man, por ejemplo. De repente sale un viejito por ahí de cartero. Y ese viejito que sale ahí en todas las películas, ese es Stan Lee. A eso le llaman un cameo, que significa que el mismo autor de la película se metió en la película. Aunque sea en una toma para decir yo salí ahí. A eso le llaman un cameo. Entonces yo le pregunto a mi esposa, ¿sabes tú quién inventó los cameos? Stan Lee, me dijo. No, le digo, Dios. Porque Dios está adentro de su libro. Es el único autor que aparece desde Génesis hasta el Apocalipsis. Él aparece ahí, él es el protagonista principal. O sea, él escribió el libro donde él es el actor principal. Aparece como Padre, aparece como Hijo y aparece como Espíritu Santo. Dios está vivo, Dios te quiere hablar, Dios te ama. Él es tu Padre, Él es tu amigo, Él es tu Salvador, Él es tu Señor, Él es tu verdad, Él es tu vida. Él es tu perdón, Él es tu oportunidad, Él es tu revelación. Él te ama como tú no tienes idea. Aunque tú no lo sepas, Él te ama. Aunque tú no estés consciente, Él te ama. Él es tu amigo. Él es el que está dispuesto a levantarte. Solo tienes que creerlo. Solo tienes que decir, Señor, yo quiero todo eso para mí. Ahí en ese libro que tienes en tus manos están todas esas promesas. Hay más de 25,000 promesas para ti en la Biblia. Conócelas, hazlas tuyas. Ponte de pie, por favor, vamos a hacer una oración y le vamos a dar gracias a Dios por esta bendita palabra que tiene tantos nombres. ¿Saben una cosa? Solo aprendimos 21 nombres y hay más. Todavía podríamos habernos pasado 3 horas hablando de los nombres de la Biblia, pero ya no vamos a parar, porque lo importante no es el nombre de la Biblia, lo importante es que tú la creas y la vivas. Cierra tus ojos. Padre, gracias por este libro bendito del que estamos aprendiendo. Gracias porque nos estás abriendo ese libro, porque estaba cerrado para nosotros, porque ignorábamos que ahí está, pero tú dejaste escrito ese amor que nos tienes, Señor. Gracias porque nos hablas, gracias porque nos abres ese libro, gracias porque nos das vida y oportunidad a través de él, porque es el libro que habla de la reconciliación de Dios con el hombre. Yo me quiero reconciliar contigo, díselo, yo quiero reconciliarme contigo, Padre. Yo quiero tus bendiciones para mi vida, díselo ahí. Yo acepto que me he equivocado muchas veces y que he cometido pecados, pero sé que tú eres bueno y tú eres perdonador. Perdóname, abrázame, ayúdame a conocer tu verdad, Señor, cada día. No mi verdad, sino la tuya, Señor. Porque en tu verdad, en tu palabra encuentro la vida. En el nombre de Jesús. Amén y amén.